Buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. Bendiciones para cada uno de ustedes esta hermosa noche. Nuevamente estamos aquí para poder participar en este programa Espigando una vez más. Le doy la bienvenida a cada uno, que podamos cada momento de nuestra vida anhelar la palabra bendita del Señor y que de esa forma podamos crecer siempre, cambiar. Es el objetivo, ir avanzando en nuestro caminar. Amén, como decía el apóstol Pablo, hasta llegar a alcanzar aquello para lo cual fuimos alcanzados. Amén. Acompáñeme a hacer una oración para poner este tiempo delante del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque nuevamente, Señor, podemos acercarnos delante de ti. Nuevamente podemos acercarnos, Señor, a compartir tu palabra, a espigar, Señor, como lo hicieron tus discípulos en aquel campo, Señor, a recoger esas semillas preciosas de ese trigo que es tu palabra, Señor, y que nos alimenta y que nos sacia, pero que también nos ministra y nos cambia, Señor, nuestra naturaleza, nuestros pensamientos, nuestro corazón. Por favor, Señor, que esta palabra lleve, Señor, la ministración necesaria a cada uno de tus hijos, a tu pueblo, Señor, aquellos que lo verán posteriormente, Señor, aquellos que lo verán en vivo. Señor, bendícelos, por favor, ayúdanos a que seamos una fuente de bendición, Señor, a través de tu palabra. Gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Hemos estado platicando hace pues ya varios meses, no varios meses, varias semanas, perdón, en este tema que lo hemos ido desgranando poco a poco y que es a la sombra del amado. Y yo quisiera hacer un pequeño resumen de lo que hemos ido conversando durante las últimas semanas y que hemos tomado este programa Espigando para poder compartir esa palabra, ese tema en específico, porque ya no pudimos concluirlo en los servicios presenciales. Y entonces, esta segunda parte, nosotros fuimos viendo, hermano, y pusimos este texto como parámetro, que es Job 7:2, donde dice, como esclavo que suspira por la sombra y como jornalero que espera con ansias su paga. Así es como nosotros debiésemos estar anhelando, hermano, esa sombra que es la protección de Dios, que como la vimos anteriormente en la primera parte, es representada muchas veces por las alas ministeriales, las alas apostólicas, proféticas, evangelísticas, pastorales, magistrales, amén, y que nos cubren, amén. Pero en esta parte del mensaje nos hemos centrado más específicamente a la parte de lo que generan esas sombras, no la fuente, porque la fuente de donde viene son las alas, la cobertura, la protección. Pero ahora veamos esas sombras que ministran algo. Hace 8 días, si usted se recuerda, pudimos ver con nuestro, eh, en este programa, pudimos ver que hay sombras buenas y hay sombras malas. Vimos cómo en la historia de Abimelech, pues él ofrecía una sombra, pero no era buena, porque primero era comparado a la zarza y que de él salía fuego, aquel que no estaba bajo lo que él quería hacer. Es una sombra, una cobertura que genera pesar, daño, dolor, pero ya la habíamos visto. Luego vimos que también tiene que ser acallado el cántico de los tiranos a través de una buena sombra.
a través de una buena cobertura. Isaías 25:5 dice, como calor durante la sequía, tú aquietas el estruendo de los extranjeros, como el calor a la sombra de una nube, es acallado el cántico de los tiranos. Y entonces veíamos también que para contrarrestar una cobertura mala, tiene que venir una sombra de bendición, una sombra de bienestar. Amén. También vimos que hay gente que busca sombra en el mundo, hermano. A la sombra de Egipto, busca abrigo a la sombra de Egipto. Y Egipto es el mundo. Buscan, hermano, aliviar situaciones en su vida que quizás eran situaciones de las que Dios ya los había librado del mundo y hoy nuevamente se refugian en ese tipo de situaciones que el mundo ofrece. Y en parte de lo que el mundo ofrece, también veíamos, hermano, que dice la palabra que en Proverbios 18:11, según la versión Kadosh, dice, la riqueza del rico es su ciudad fortificada, y su gloria produce una gran sombra. Eh, la sombra, el descanso, la paz, entre comillas, que puede dar el dinero, la riqueza, pero que no perdura. Nosotros veíamos como ejemplo la vida del rico, de la parábola de rico y Lázaro, cómo vivió bajo una opulencia, una riqueza toda su vida, pero cuando ya le tocó ir a, a dar cuentas después de esta vida, fue un lugar de tormento. Entonces, esa sombra de riqueza tenemos que tener cuidado. No estamos diciendo que no queremos la bendición de Dios, no es eso. Pero que no pongamos nosotros nuestra esperanza de reposo, de descanso, en las cosas materiales, en las cosas, en las riquezas humanas solamente. Amén. Eso también lo explicamos. Vimos en Oseas 4:13 cómo buscaban una sombra agradable a través de la idolatría y de ofrecer cultos idolátricos y donde había una prostitución y un adulterio, pero que es en ese tiempo un adulterio, una prostitución espiritual. Cuando uno busca un lugar de confort que lo está generando la idolatría. Hoy no hablamos de una idolatría de bulto, sino que hablamos de idolatrías que hay en el corazón por salmistas, por ministros, por cosas que tenemos en nuestra casa, por nuestro trabajo, por nuestros bienes. No podemos nosotros descansar a la sombra de una administración como esas. Amén. Y aquí es donde yo quiero comenzar esta noche, porque eh, aquí era donde nos habíamos quedado. Amén. Ya no lo habíamos platicado. Isaías 34:15. Amén. Y mire lo que dice, allí la serpiente anidará y pondrá sus huevos, los incubará y juntará su cría bajo su sombra. También ahí se juntarán los halcones, cada uno con su compañera. Y aquí, hermano, sin lugar a dudas, está hablando de situaciones espirituales, amén, que llegan en algún momento a afectar la vida del cristiano, porque cuando hablamos de que la fuente de esa sombra, porque dice, allí la serpiente anidará y pondrá sus huevos, incubará y juntará sus crías bajo su sombra, quiere decir que la serpiente ahí tiene una sombra. No es de extrañar, hermano, porque eh, cuando nosotros vemos el día miércoles, estamos platicando con los hermanos en el discipulado, cómo el enemigo se viste como ángel de luz. Y también dice la Biblia que él era un querubín de alas desplegadas, tenía alas. Y vimos en la primera parte del tema que las alas son fuente de una sombra, de una cobertura, nos pueden cubrir, pero en este caso son alas que lo que van a traer, porque sigue diciendo el texto
y tal vez vale la pena que se lo vuelva a poner para que usted vea. Sigue diciendo el texto, juntará su cría bajo su sombra. También ahí se juntarán los halcones, cada uno con su compañera. Y cuando nosotros vemos, hermano, ahí se está refiriendo a aves, aves que representan espíritus inmundos. Que cuando un cristiano está influenciado por una mala sombra, por una mala cobertura, por una mala ministración, como que atrajera, como que fuera una señal para que viniera, hermano, ataques espirituales. Empiezan teniendo, hermano, pesadillas, estorbos en la casa, no pueden orar bien, y es un ataque sistemático que viene como producto de que la cobertura está siendo influenciada, la cobertura que tienen por un origen que viene a través de la serpiente. Amén. Nosotros tenemos que rechazar toda obra del enemigo, toda obra terrible. Se recuerda que, ¿por qué decimos que las aves son como espíritus inmundos? Porque cuando el panadero del sueño en Génesis que le comparten a José, el copero y el panadero, se recuerda que el panadero le dijo que él veía que sobre su cabeza habían 3 cestas, pero que llegaban aves y que se las comían. Son pensamientos, hermano, esas aves son las que llegan y a veces depositan pensamientos que no son correctos, influenciados por el enemigo. Nosotros no podemos darle cabida al diablo, que el Señor lo reprenda, para que esté influenciando nuestra manera de actuar, nuestra manera de hacer las cosas. Debemos de ir con el Señor y pedirle, Señor, cúbreme. Y mire, hermano, para eso es que Dios dejó instituido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para que a través de esa administración, de esas alas que nos cubren, sean alejados, hermano, de nuestra vida todo ataque espiritual. Recuérdese que los verdaderos ministros van a cubrir adecuadamente. Los ministros falsos lo que van a hacer es dañar la cobertura que ya tiene el cristiano. Lo podemos ver nosotros en el libro de los cantares, el cantar de los cantares, cuando aquella mujer dice, por las noches yo he buscado al que ama mi alma, lo busqué, mas no lo hallé. Entonces dije, me levantaré y salí por las plazas, por la ciudad. Encontré a los guardas de la ciudad, ni bien los había encontrado y hallé a mi amado. O sea, esos guardas de la ciudad eran verdaderos ministros que lo que hicieron fue mostrarle dónde estaba el amado al que ella buscaba. Amén, porque son verdaderos ministros. Pero luego aparece ya la otra faceta de esa mujer que es la iglesia, una iglesia acomodada, una iglesia que se durmió en sus laureles, por decirlo así, y dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Y de pronto una voz, mi amado, me dijo, levántate, amada mía, y ella empieza a decir, ¿cómo me he de levantar? Ya me lavé los pies, ya me quité la ropa. Y en lo que ella está en ese ínterin de meditar esto, cuando ella decide levantarse, dice, yo me levanté y abrí la puerta, pero mi amado ya se había ido. Tras él salió mi alma. Me encontraron los guardas de la ciudad, pero estos ya eran otros. Y me golpearon y me quitaron mi chal. Le quitaron la cobertura para que vinieran ataques espirituales. Entonces, hermano, con todo nuestro corazón, nosotros tenemos que examinar qué tipo de sombra es la que nos está cubriendo. Si nos está dando paz, si nos está dando gozo, nos está dando reposo, nos está llevando a la santificación, o al contrario, nos está robando la paz, el gozo nos está cargando. Pero yo quisiera avanzar algún otro texto esta noche, porque la verdad es que sí, el tema se ha ido alargando, pero no es mi objetivo pasármelo a la ligera. Ezequiel 31:3 dice, he aquí,
Asiria era un cedro en el Líbano, de hermosas ramas y frondoso, de sombra abundante y de elevada estatura, y su copa estaba entre las nubes. Ahora ya no está hablando aquí, porque vimos anteriormente aquellos que buscaban la sombra de Egipto, del mundo, de las cosas, de la carnalidad, de la forma de vivir del hombre viejo, y que hallaban sombra en eso, ¿verdad? Ahora ya no, ahora está hablando, hermano, de la sombra que genera una situación como lo es Asiria. Ahí se lo vuelvo a poner. Aquí Asiria, Asiria. Y cuando nosotros hablamos de Asiria, hermano, sabemos que la Biblia dice que vendrá el ataque del asirio y que para poder protegernos, lo acabamos de hablar hace un par de semanas también, para defendernos, es necesario levantar eh, pastores y príncipes. No me recuerdo si eran 7 pastores y 8 príncipes, o viceversa. Amén. Pero quiere decir que entonces Asiria ofrece una sombra, y es una sombra abundante. Pero ¿qué es esa sombra? Esa sombra no es nada más que, como habla del asirio, y usted sabe que el asirio es también uno de los títulos, nombres que se le da al anticristo, es la sombra que hoy está generando el espíritu del anticristo, que aunque no se ha manifestado, sí está en acción. Pablo lo dijo, el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que hay algo que lo detiene aún. Entonces ya estaba en acción, ya está en acción. ¿Qué es lo que está haciendo? Es una sombra abundante que se está metiendo dentro de las congregaciones, llevando a congregaciones completas a herejías, a blasfemias, y llevándolas a una apostasía, porque antes de que el Señor venga, dice también Pablo, es necesario que haya una apostasía generalizada. Y entonces es una sombra que su injerencia es que las iglesias se puedan meter herejías, que lleven a blasfemar al pueblo, y a través de la blasfemia terminan apostatando de la fe. Hermano, hoy podemos ver nosotros claramente cómo la iglesia emergente es un ejemplo de esto. Falsas doctrinas, el reino ya, hermano, está llevando al pueblo de Dios a herejías, a blasfemias, y están sin darse cuenta apostatando de la fe. Entonces, ¿por qué viene? Porque hay una sombra de Asiria, del carácter del anticristo. Y en ese sentido, también recordemos lo que el apóstol Pablo le dice a su hijo espiritual, su hijo predilecto, a Timoteo, en la segunda carta que le escribe. Timoteo, debes saber esto, capítulo 3 creo que es de la segunda carta de Timoteo, que en los tiempos finales, en los días postreros, dice que en los últimos días vendrán tiempos chalepos, dice el original en el griego, tiempos difíciles, tiempos peligrosos, porque los hombres serán, y le empieza a dar 18 características: amadores de sí mismos, egoístas, desobedientes a los padres. No se lo estoy diciendo en el orden que está, le estoy parafraseando, pero ahí se marca el carácter de una sombra que está queriendo implantar a Siria sobre las iglesias. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos guarde de esa sombra, que nos proteja. No, nosotros queremos la sombra verdadera que comenzamos hablando. El Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y el Señor dejó escalonada esa sombra, dejó ministros que pueden dar esa sombra. Amén. Ministros verdaderos. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos. No es de estar corriendo, oyendo a cualquiera, hermano. Hay que escuchar al pastor que Dios le puso a uno, al ministro que lo cubre, en este caso, al apóstol que nos cubre, al apóstol Sergio. Amén. Y nosotros tener eso.
en nuestro corazón. Amén. Porque es importante que nosotros nos detengamos, hermano, y podamos meditar en medio de todas las cosas que estamos viviendo. Son tiempos peligrosos, son tiempos difíciles. Amén. Eh, yo quiero continuar esta noche un poco para que podamos seguir. Amén. Aleluya. Continuemos y vamos a ver aquí qué otra sombra encontramos entre sombras buenas y malas. Amén. Porque no todas ofrecen lo mismo. Mire lo que dice el primer libro de los Reyes, capítulo 19, verso 4, en la versión lenguaje sencillo. Y anduvo por un día en el desierto. Después se sentó debajo de un arbusto, de un enebro, dicen otras versiones, y estaba tan triste que se quería morir. Le decía a Dios: Dios, ya no aguanto más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados, dice esta, pero nosotros hemos leído que dice: no soy mejor que mis padres, dice la versión de las Américas. Entonces, hermano, hay sombras que dan tristeza, que quizá la gente está angustiada, está temerosa, como Elías lo estaba en ese momento, porque se refiere a Elías cuando Jezabel lo amenazó y quizá él buscaba un reposo y llega y se sentó bajo aquel enebro, hermano, y lo que sintió, como dice esta versión, me gustó mucho. Él tenía una gran tristeza, ¿sí? Estaba tan triste que quería morir. Entonces hay sombras que lo que generan es tristeza. Y la Biblia, se recuerda que la Biblia dice que hay una tristeza que viene de parte de Dios, que lo que produce es arrepentimiento para que uno pida perdón, el perdón traiga paz y la paz pues obre completamente en nosotros, que la paz de Dios gobierne nuestros corazones, dice el libro de Colosenses. Y entonces, ahora hay una tristeza que viene de parte del mundo. Amén. Y esa tristeza lo que genera es muerte, porque ahí vamos a ver un poquito más adelante que hay gente que vive bajo la sombra de la muerte. Y ya Elías estaba entrando en ese mover, porque ahí él se sentía bien triste. Se sentó debajo de un arbusto, o sea, había una sombra, pero la sombra lo que le estaba generando era tristeza. Y después le dice al Señor: quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Entonces es una sombra que genera tristeza, que da muerte. No, nosotros tenemos, hermano, que ministrar vida, la vida que Cristo quiere que nosotros tengamos. Él vino a morir a la cruz del Calvario, Él dio su vida, Él llevó nuestras cargas, nuestros dolores, nuestras enfermedades, nuestras maldiciones, para que hoy usted y yo tengamos vida. Amén. Él lo dijo: yo vine a darles vida y abundancia, dice la versión, una de las versiones más claras. Yo vine a darles vida y abundancia. Entonces, hermano, nosotros, es cierto, hay momentos, hermano, de prueba, hay momentos que uno es metido al desierto, que uno es metido en luchas, enfermedades, escasez, problemas en la casa, problemas familiares, pero aún en medio del desierto nosotros podemos hacerle fiesta al Señor y decir: el gozo del Señor es nuestra fortaleza, es mi fortaleza. Amén. Que venga de ahí esa fortaleza, ese gozo para la vida de cada uno de nosotros. Amén. Ahora, yo quiero ir un poco más allá, porque si usted ve aquí, pues no es mi intención pues especificarme mucho, perdón, en las cosas que Elías tenía ahí, cuestiones, problemas ancestrales, porque estaba pidiendo morirse porque no era mejor que sus padres. Yo solo quiero enfocarme en la parte de que la sombra le estaba provocando tristeza. Amén. Y quiero resaltarle algo más, que entonces cuando eso sucedió, Dios envió un ángel que le fue a dar santa cena.
le dio pan, una torta del cielo. Amén. Qué importante es la Santa Cena para ministrarnos, hermano, cuando nosotros estamos en una sombra de tristeza que nos está llevando a tener, hermanos, sentimientos que no son buenos. La Santa Cena es importantísima, porque mire, a veces a mí me ha pasado, entran situaciones donde yo me pongo un poco nostálgico y yo mismo me doy cuenta cuando me está entrando tristeza a mi corazón. Y entonces yo mismo reacciono y digo, no, 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 esto no es bueno, porque me está llevando a tener algo aquí en mi corazón que no viene de parte de Dios. El mismo espíritu me hace sentir, yo detengo eso, pero hay gente que le da rienda suelta. Mire, hermano, ya cuando viene la época de fin de año y aquella época de nostalgia y de un montón de cosas, hay gente que no se mide y deja entrar un espíritu de tristeza. El famoso espíritu de la Navidad es un espíritu de tristeza. Amén. Por eso se incrementan los suicidios en esa época, ¿verdad? Amén. Tenemos que tener claro eso. Ahora, de la tristeza, de una sombra que da tristeza, podemos pasar, hermano, a una que está un poquito más complicada. Porque en el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. Si Jehová es tu pastor, tú vas a poder. No te estoy diciendo que no vas a pasar por momentos adversos, pero vas a tener la ayuda del Señor. Porque el Salmo 23 dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, que si quiere una sombra que produce muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. No nos hace exentos a pasar momentos difíciles, pero no a quedarnos ahí, no a quedarnos, hermano, sumidos en un sentimiento, en una administración que nos lleve a muerte. Ahora mire, el Salmo 44:19, voy un poco rápido porque está hablando de lo mismo. Sin embargo, nos has quebrantado en la región de los chacales, son espíritus, y nos has cubierto con la sombra de la muerte. Entonces, hay una sombra que ahora ya está trayendo la intervención de situaciones espirituales, porque los chacales, hermanos, son animales inmundos. Entonces, ¿de dónde partió? Comenzó con una sombra que generaba tristeza y empezó a haber una acechanza, si podemos decir así, de muerte. Amén. Pero aquel que tiene pastor, aquel que sabe que hay quien lo cubra, amén, que Jehová es mi pastor, amén, pero que también tiene ministros que lo cubren, va a tener aliento, va a tener el sustento, amén. Y entonces viene y el que no se da cuenta de eso, vienen las pruebas, vienen las luchas, se queda atrapado ahí, se queda 40 años en el desierto como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermano, todos los hombres mayores se murieron en el desierto. Dios no nos sacó a nosotros de Egipto, Dios no nos sacó, no nos rescató del mundo para que ahora nos quedemos postrados, hermano, por una sombra de muerte. Tenemos que buscar una sombra. Por eso Job decía como el esclavo ansía la sombra, así anhela él esa libertad, hermano. Y entonces ahora dice, nos has cubierto con la sombra de la muerte. Amén. Por una razón, cuando usted va a ver, hay desobediencia ahí de parte del pueblo y entonces vino una cobertura que estaba ministrando muerte sobre ellos. Veamos uno más. En el Salmo 107:10 dice, moradores de tinieblas y de sombra de muerte, prisioneros sin miseria y en cadenas. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, rompió sus ataduras. Hermano, esto es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, que dejemos de ser, pero ahí habla de moradores de tinieblas. Y cuando nosotros nos damos cuenta, una de las cosas que influye en cómo nosotros vamos viendo esa sombra que nos cubre es, hermano, dónde moramos. Recuérdese que la Biblia dice la moradora de Sión.
Y hasta lo cantamos, oh moradora de Sión, grande, que dice, oh moradora de Sión, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Esa es la moradora de Sión, pero hay una moradora de la tierra, a la cual le van a venir, hermano, plagas, juicios. Y entonces nosotros no podemos ser parte de eso. Por eso, hermano, la Biblia dice, salid en medio de ella, oh pueblo mío, para que no participéis de sus plagas. Amén. Entonces nosotros tenemos con todo nuestro corazón que buscar una sombra de bendición, una sombra, una cobertura que no nos lleve a estar tristes, a estar, hermano, anhelando la muerte. Al contrario, fíjese que este pasaje, cuando usted lo ve por acá, amén, dice que eran moradores de tinieblas y de sombra de muerte, pero que la consecuencia es que son prisioneros en una miseria y en cadenas. Entonces, por eso, cuán importante es, hermano, el día de ayer, el apóstol hablaba acerca de Isaías 58, el verdadero ayuno, y la predicación que tenemos que dar nosotros como ministros acerca del verdadero ayuno, y es romper las ligaduras de impiedad, romper los yugos de impiedad, amén, hacer a la gente libre, libre de miseria, libre de pobrezas espirituales, hermano, y llevarlos a una dimensión espiritual que va más allá, pero es lo que el Señor vino a hacer. Dice, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte. Dios no quiere que su pueblo habite en sombra de muerte, en esas condiciones. Amén. Dios lo que quiere es liberarnos, que la sombra, una de las cosas importantes cuando uno ve la sombra, la cobertura, es que nos lleva a niveles de bendición más grandes y no nos sume en esclavitud, porque hay coberturas que lo que hacen es, vaya, te quedas, como decía el apóstol ayer, ya te liberé, pero entonces ahora te voy a amarrar aquí, no te puedes ir de esta iglesia, no te puedes ir de la misión, no, y hermano, los liberan de un lado y los amarran en otro, amén. Pero va aunado a la sombra de muerte, amén. Dios no vino a que nosotros tuviéramos ese tipo de cobertura, pero Él es misericordioso, Él es grande. Y entonces Él conoce que la lucha que tenemos constantemente, hermano, con respecto a esto, es bien difícil muchas veces. Y que el pueblo que andaba en tinieblas, dice, ha visto gran luz. Isaías 9:2. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Ahora, ¿qué luz? Esa es la luz de Cristo. Ese resplandor, amén, vino a liberar. Y en parte de ese resplandor, hermano, se recuerda que cantábamos, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y aún le decía, y ahí estaba escondido su poder. ¿Por qué? Porque el Señor dejó instituidos 5 ministerios para que saquen a su pueblo. Amén. La luz, Él dijo, yo soy la luz, pero también nos dijo a nosotros, vosotros sois la luz. Él dice, soy yo el que hago a mis ministros llamas de fuego. Entonces hay una luz que libera. Amén. Y que lo hace de muchas formas. Y una de las formas es bajo la cobertura, bajo la sombra. Bajo la sombra. Y que nosotros podamos reposar, hermano, en medio de batallas, en medio de pruebas. Tenemos que saber que Él está orando, que Él envió, hermano, libertadores, así como en el tiempo de los jueces. ¿Se recuerda usted que el pueblo, hermano, de Israel volvía a hacer lo malo, dice, y luego eran sojuzgados, hermano, y llegaba de alguna forma, llegaban los madianitas, los filisteos, en diferentes facetas de la historia de los jueces, llegaban y oprimían al pueblo, y entonces Dios
levantaba a un juez, un libertador. También nuestro apóstol ha estado hablando todo el fin de semana pasado acerca del perfil de los jueces. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que dice Isaías. Entonces serás una ciudad fiel. Pero no puede ser una ciudad fiel si primero no se restauran los consejeros y los jueces. Amén. Debemos nosotros ser ministrados de esa forma, que haya jueces capaces de juzgar esas cosas, no con un juicio pues de, ¿cómo le digo?, de criticar para destruir, sino con un juicio de edificar, de reparar, de restaurar. Amén. Es una condición que tenemos que alcanzar delante del Señor. Entonces, Él, él sabe que el pueblo muchas veces anda en tinieblas, en sombra de muerte. Y entonces vino su resplandor y vimos la luz y Él era la luz. Amén. El que ha visto la luz empieza a ser liberado, hermano. A veces estamos metidos incluso en alguna sombra, porque hasta el momento hemos visto sombras que son buenas, algunas que son malas, esta que es sombra de muerte, pero hermano, y la sombra religiosa. Me nace en mi corazón, un momentito que ya vamos casi terminando, recordarme que Saulo de Tarso, era un religioso de la época. Hermano, él había sido criado a los pies de Gamaliel, uno de los mejores maestros. Cuando él se refiere, dice que él era fariseo de tercera generación, fariseo de fariseos. Amén. Y entonces, él en su criterio religioso, en su sombra religiosa, él pensaba que estaba actuando bien cuando perseguía a la iglesia. Cuando mataron a Esteban, a él le llevaron la ropa de aquel joven llamado Esteban y la pusieron a sus pies, hermano. Y él pensaba que estaba haciendo bien. Vio morir a Esteban y no le bastó, fue a conseguir cartas para perseguir a los cristianos en todas las ciudades. Y cuando iba rumbo a Damasco, la luz. Por eso dice, el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. Y vino una luz que lo botó del caballo. Y entonces escuchó la voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y quién eres? Yo soy Jesús al que tú persigues. Hermano, pero la luz vino y le quitó esa sombra religiosa que lo estaba haciendo actuar de una manera, hermano, que no era la correcta. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor, hermano, que tenemos que salir de toda sombra de muerte, de toda sombra, hermano, que no nos está ministrando adecuadamente, de toda sombra que nos quite la administración mala y que volvamos. Ahora, quiero terminar esta noche con Oseas capítulo 14 y verso 1. Mire lo que dice. Vuelve, oh Israel, y la palabra se la subrayé, es Shub, el año del retorno. Tenemos que retornar a la sombra que nos va a bendecir. Vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, pues has tropezado a causa de tu iniquidad. Los que moran a su sombra cultivarán de nuevo el trigo y florecerán como la vid. Su fama será como la del vino del Líbano. Nos está haciendo, hermano, un llamado para que volvamos. Este año es el año del retorno para que volvamos a meternos bajo la sombra. Amén, porque dice, los que moran a su sombra van a cultivar de nuevo el trigo y florecerán como la vid. Pan y vino, porque el trigo es de donde saca el pan y la vid el vino. Vamos a tener, hermano, esa bendición. Pero necesitamos volvernos a Él con todo nuestro corazón y que toda sombra de muerte nos sea alejada de nosotros y estemos bajo una buena sombra. Amén. Se recuerda que dijimos que comúnmente se dice un dicho, el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Analicemos si la sombra
que hemos estado recibiendo, hermano, es una sombra de bendición que nos da gozo, que nos da paz, que nos da fuerza, que aun que andemos en un lugar de muerte, tenemos aliento a través de su vara y su callado. Amén. Meditemos, pidámosle al Señor que nos ayude. Amén. Lastimosamente todavía me quedaron algunos textos, vamos a seguirlos platicando con la ayuda del Señor, haciendo quizá un pequeño resumen en el siguiente programa, y vamos a pedirle al Señor que Él bendiga nuestras vidas esta noche y que estemos bajo la sombra que nos da esa bendición. Sombra de gran peñasco es Él para nosotros. Amén. Para el cansado, para el fatigado, hermano, pueda hallar reposo. Si has estado pasando en medio de pruebas, luchas, enfermedades, escasez, problemas en tu casa, aquí está el Señor para ayudarte, para darte la sombra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendecimos tu palabra esta noche, Señor, que ha llegado al corazón de tu pueblo. Señor, anhelamos estar bajo tu sombra, bajo tus alas, Señor. Y que todo aquello, Señor, malo, la sombra de Egipto, de Asiria, Señor, la sombra de tristeza, sombras de muerte, Señor, se alejen de nosotros. Que hallemos una sombra, Señor, de restauración que nos lleve a ser otra vez fructíferos, a tener gozo, a tener paz, Señor. Aleja de nuestras casas, Señor, toda sombra de muerte, por favor. En el nombre de Jesús, que haya gozo, Señor, que haya gozo, y que tu luz incomparable, Señor, nos ilumine, nos hagas volver, Señor, en este año del retorno. Bendecimos a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor pues llene su vida, hermano, de gozo, de paz, de reposo. Es el anhelo de mi corazón. Gracias por acompañarme esta noche. Le deseo que tenga una muy, muy bendecida noche. Con la ayuda del Señor, mañana nos vemos en el servicio presencial, sábado y domingo a las 5 de la tarde. Amén, aquí en Osana, la Casa del Pan. Bendiciones, y recuerde que para los que tememos su nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas, esas alas que cubren, traerá sanidad, salud, salvación para sus hijos. Amén. Bendiciones, amados hermanos.